Luz y sal, hermanos, vamos a reflexionar la lección número 3 de primer año. Dios nos ama, Dios nos creó, nos redimió y nos conserva solo por amor. Esta lección aquí vamos a empezar un poco a hablar y a debatir cosas interesantes porque se empieza a hablar de la creación. Y al hablar de la creación entra el juego, pues la creación del universo, la creación del hombre, ¿no? Que si sucedió por un Big Bang, que si sucedió por la evolución o que si Dios nos creó. La cuestión aquí es que fuera como fuera, grandes científicos llegan a la conclusión que existe un orden tan perfecto en el universo. La Tierra tuviera un 5% más de masa, es suficiente para que ya no hubiera vida, se saliera de la órbita actual y por cuestiones de distancia, radiación, distancia de la Tierra al Sol, la radiación, etcétera, etcétera, pues ya no hay vida. Entonces dicen que son muchas coincidencias, ¿no? Que la masa del Sol, la masa de la Tierra, la velocidad de rotación de la Tierra, etcétera, etcétera, que son muchas coincidencias para que existiera la vida dentro del planeta. Y como dato de cultura general, la teoría del Big Bang, que es la que explica la creación del universo y la más aceptada por la comunidad científica, tiene tres creadores, tres físicos que ellos crean dicha teoría, pero da la casualidad que uno de ellos es sacerdote. Bueno, fue sacerdote en su tiempo, ¿no? Y de hecho dicen que cuando llega a exponer la teoría del Big Bang, porque no lo conocían, pues fue curioso porque entra con el cuello de sacerdote, ¿no? Y que todos se quedaban así de que, ¿y dónde está el físico, el científico que nos va a explicar la teoría del Big Bang? Y pues dice, no, pues yo soy, ¿no? Y todos así con la cara de, ¿qué onda, no? Otro suceso interesante es que están debatiendo la teoría del Big Bang y entonces hacen un comentario de que antes del Big Bang, cuando este físico sacerdote los interrumpe y les dice, hey, antes del Big Bang nadie sabe nada, eso le compete solo a Dios. Después del Big Bang ya podemos discutir. Y bueno, pues tiene razón, ¿no? Bueno, lo que él decía, o porque estaba tanto en teología como en ciencia, era que pues con esas dos ciencias, en estas dos ramas de la ciencia, tanto las naturales como la teología, podía explicar todo, ¿no? Incluso en alguna ocasión me tocó dar una charla de Génesis y ciencia, muy interesante, ¿no? Y como les digo, la conclusión de esa charla es que no hay contradicción. Lo que sí es necesario, bueno, para poder llegar a esta conclusión, sí es necesario tomar la recomendación que nos dice la lección. Hay que saber interpretar, hay que saber leer la Biblia, hay que darle el sentido que tiene y además el contexto en el que está escrita la Biblia, ¿no? ¿Y qué significa esto? Pues primeramente que hay que entender que la Biblia es palabra de Dios, no va a ser un libro científico, ni de divulgación, ni un libro donde nos estén contando la historia del pueblo de Israel, ni nada de eso. Es palabra de Dios y hay que darle el respeto que merece. En segundo lugar, hay que entender que varios libros, particularmente el Génesis, está escrito para el pueblo de Israel. Les digo, en esta plática se decía que el Pentateuco, los primeros 5 libros del Génesis, de la Biblia, incluidos el Génesis, los escribe Moisés, y que en cuanto a la creación del mundo fue una revelación que Dios le da a Moisés con la finalidad que se lo transmita al pueblo de Israel. Lo que tiene que hacer Moisés, hacer que esa transmisión sea la más adecuada, correcta, ¿no? ¿Y quién era el pueblo de Israel en aquel tiempo? Pues era un pueblo de pastores, agricultores, pescadores, y eso sin incluir que en aquel tiempo la ciencia no estaba tan desarrollada, ¿no? Entonces él tiene que explicar la creación pues para ese pueblo. Y lo que se decide es que sea un texto tipo narrativo, como un cuento, con ejemplos sencillos, como decían nuestros profesores, peras y manzanas,
para que el pueblo de Israel entendiera el mensaje. Esa misma forma la utiliza Jesús en los evangelios más adelante cuando habla en parábolas, ¿no? Pero bueno, hay que entender eso. Y les digo, hace un cuento acerca de la creación del universo y muchas de las cosas que usa son relativas. Por ejemplo, él dice que se crea en 7 días, en la Biblia dice que se crea en 7 días. Eso es relativo, ¿no? Lo que nada más trata de explicar ahí es que lleva una secuencia, un orden, y si ustedes lo revisan con la teoría del Big Bang, con el origen de la vida, van a ver que concuerda muy bien. Y estamos hablando de dos situaciones diferentes: el Pentateuco antes de Cristo y la teoría del Big Bang y del origen de la vida después de Cristo. Y por último, lo que debemos también entender y que nos debe de quedar clarísimo es que la ciencia es de Dios. Veámoslo de esta manera: Dios crea al hombre y por ende, luego el hombre crea la ciencia, y por transitividad se puede decir que Dios creó la ciencia. A mí, cuando me pongo a pensar en los grandes científicos pues de la física clásica, Newton, Galileo, Maxwell, todos ellos, pues lo que me emociona de hablar de ellos es que sí, fueron grandes científicos, sea lo que sea, tienen su mérito, eso no se los quito de renglón, pero a lo que quiero llegar es de que qué sensación para ellos descubrir el plan de Dios, ¿no? Plasmar el plan de Dios en simples ecuaciones. Por ejemplo, el trabajo que hizo Maxwell al describir el comportamiento de las luces, y que si lo buscan, pónganle ecuaciones de Maxwell. Le llevó años a él desarrollar toda esa teoría, y a Dios simplemente le valió decir: hágase la luz. Qué bonito es ver las ciencias con los ojos de la teología. A eso quiero llegar, ¿no? Y bueno, les digo esto porque la ciencia también está al servicio de Dios. Es decir, Dios se valió del Big Bang para crear el universo. Dios se valió de la evolución para crear al hombre. La Biblia no nos dice cosa contraria, y podemos darle ese significado. Lo importante de aquí no es el cómo Dios creó al hombre, si lo agarró se hizo barro y nos creó, o si se valió de la evolución para crearnos. Eso no es lo importante. Lo importante de aquí es que Dios nos creó. Todo lo demás, el cómo, pues en este caso pasa a ser secundario. Ahora, una de las preguntas es ¿por qué Dios nos creó? Porque mucha gente se va por el lado de que te creo para que me alabes, y que si no me alabes te castigo. No, eso no es cierto. Dios nos crea Dios nos crea por amor, simplemente por eso. Dios ama tanto a su criatura que nos dice la lección que nos crea imagen y semejanza suya. Esto hay que saberlo también interpretar. No es que Dios sea una persona físicamente hablando, sino que tenemos ciertas cualidades que Dios tiene, como es el libre albedrío, la voluntad y la capacidad de amar. En eso nos asemejamos a Dios. Eso de que nos castiga y todo eso es mentira, ¿no? Dios respeta pues el libre albedrío que tenemos. La importancia también de la creación del hombre es que nos coloca como pues soberano de toda la creación. Dios nos dice que vamos a someter, o le da esa misión a nuestros primeros padres, de someter toda la creación. La finalidad de someter a toda la creación es no para vanagloriarnos nosotros mismos, sino para darle culto y gloria a Dios. Y este culto que le debemos dar a Dios es como una respuesta al amor que Él nos tiene, ¿no? Y si después de todo esto no nos es suficiente, o no nos queda claro la existencia de Dios, pues Dios se revela al hombre, ¿no? Sabemos que desde el tiempo de nuestro padre Abraham,
pues ha habido una comunicación directa, Dios con Abraham, luego con Isaac, luego con Jacob, y pasa el tiempo y esta comunicación llega con Moisés, el primero de los profetas, ¿no? Sabemos que esto sucede ahí en el desierto, cuando Moisés se le pierde la oveja y encuentra la zarza ardiente que no se consume y resulta ser Dios. Que me viene a la mente la película del Príncipe de Egipto. Me gusta esa parte cuando Moisés está con la zarza ardiente, cuando está con Dios. Me gusta cómo se muestra, ¿no? Si tienen la oportunidad de verla, véanla. Y ahí resumen a Dios muy bien, porque se muestra ese Dios todopoderoso, pero también se muestra el Dios misericordioso. Bueno, aquí el pasaje lo voy a leer. Dijo Moisés a Dios: ¿quién soy yo para ir con el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Respondió: yo estaré contigo y esto será para ti la señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado el pueblo de Egipto, darás culto a Dios en este nombre. Contestó Moisés a Dios: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Otro nombre, o bueno, otra cuestión que me impacta mucho es este nombre, el yo soy, porque igual, con dos simples palabras, yo soy, Dios se describe perfectamente. Incluso la lección nos explica un poco, ¿no? Dice: yo soy, que significa Él es el único que existe por sí mismo. Yo soy el único Dios. Y dice que yo soy también se puede entender como una presencia inmutablemente pura. Dice que también que en ese sentido es el yo soy el de ayer, yo soy el de hoy y yo soy el de siempre, ¿no? Entonces les digo, con dos palabras, Dios se describe perfectamente. Después de Moisés sabemos que Dios se sigue revelando a los hombres, ya sea por milagros, por acontecimientos, a través de los profetas. Incluso, como otro dato curioso, dicen que Egipto es una de las ciudades pues privilegiadas, será la palabra correcta, porque de las primeras revelaciones que tenemos de Dios sucedieron en Egipto. O sea, a lo mejor suena feo, pero las plagas pues fue el poder de Dios, ¿no? Y esa es una revelación de Dios mismo. Eso era era como una advertencia al faraón en aquel tiempo, de decirle: mira, Dios lo que te está haciendo, ya déjanos ir. Y no entendía y le fue subiendo las plagas, ¿no? Entonces, de alguna manera, Dios se manifiesta en Egipto, ¿no? Más aún cuando Jesús se va, bueno, la Sagrada Familia se va y se esconde a Egipto por miedo de Herodes, pues otra bendición, ¿no? Para Egipto. Pero bueno, ese es un dato curioso, ¿no? El punto aquí es que Dios se sigue revelando, cualquiera que sea el medio, milagros, acontecimiimientos, a través de los profetas, cualquiera. El punto es que pues Dios sigue en comunicación con el hombre, ¿no? Volvemos a lo mismo, Dios nunca pues nos ha abandonado. Y de alguna manera esta revelación ha sido indirecta, ¿no? Que lo haga con signos, pues se revela a Dios indirectamente. Todo esto culmina con la revelación directa de Dios que se hace a través de Cristo. Hay que recordar que Cristo nos dice: el que me ve a mí, ve a mi Padre, ¿no? Entonces, les digo, pues Cristo, o bueno, a lo que tenemos que llegar con esta intención o con esta idea es que Cristo es la misma y directa y verdadera revelación de Dios. Y bueno, ¿qué nos toca hacer nosotros? Pues aceptar esta revelación y aceptarla de corazón, aceptarla sinceramente, ¿no? Por ejemplo, en contraste pongo al pueblo de Israel, ¿no? Su paso en el desierto fue una revelación de Dios
lo más sorprendente posible, ¿no? Creo que nada más faltó que Dios bajara y se pusiera a platicar con ellos y ya, ¿no? Porque en serio, después de estudiar el Éxodo, la conquista del pueblo de la tierra prometida, te quedas así como de que, ¿y todavía siguen dudando? Dios te da de comer maná y no te basta el maná. Dios te hizo ganar victorias que no eran posiblemente humanas y aún así sigues dudando. Entonces les digo, después de todo eso, de ver todo eso, me sorprende la incredulidad del pueblo de Israel, ¿no? Por eso les digo que tenemos que aceptar a Dios sinceramente. Pues lo que dice aquí el Evangelio de Marcos, ¿no? Aquí en la lección dice: y salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole una señal del cielo con el fin de ponerle a prueba. Dando un profundo gemido desde lo íntimo de su ser, dice: porque esta generación pide una señal. Yo os aseguro, no se dará a esta generación ninguna señal. Y dejándolo se embarcó de nuevo y se fue a la orilla opuesta. Esto es lo que les digo, ¿no? Los fariseos y los escribas no pudieron aceptar a Jesús tan sencillamente. Bueno, hacía milagros, ¿no? Eso sí nos queda claro. Curaba enfermos, perdonaba pecados, sobre todo curaba enfermos, y aún así dudaban, ¿no? Querían una otra señal porque no les era suficiente las que ya hacía. Una aceptación a nuestro modo, ¿no? A nuestra manera de pensar. Por eso les digo, lo único que nos queda hacer es aceptar a Dios y aceptarlo de corazón. Nos dice que esta aceptación se debe de dar con una fe activa. Dice este pedacito: para llegar a ser hijos de Dios solo nos pide esto, que creamos activamente en Él y en su Hijo Jesucristo, por cuya encarnación nos hizo más accesible y más cercano a su presencia, más claros sus misterios, más firme nuestra esperanza y una realidad plena de amor. Les vuelvo a preguntar, ¿todavía necesitamos más? La lección quiere concluir con algo importante: el misterio y la revelación. ¿Qué debemos entender por estas palabras o cómo las debemos interpretar? Primeramente, pues vamos a decir, diremos que Dios es misterioso, ¿no? Y también ya hemos dicho que Dios se nos revela. ¿Cómo debemos entender esto? Simplemente es sencillo, ¿no? Dios es misterioso porque no le conocemos del todo, ¿no? Conocemos poquito lo que hemos ido aprendiendo al escuchar la misa, al escuchar el Evangelio, al escuchar la homilía. Más aún, ustedes que ya están aquí lo irán conociendo conforme vayamos estudiando las lecciones. Por ejemplo, el día de hoy o con esta lección, ustedes se ha conocido una parte de Dios, que Dios nos crea por amor. Es decir, ya conocemos que Dios es sumamente poderoso, omnipresente, omnipotente, ¿no? Es poderoso. Y que con ese poder se dedicó y se tomó el tiempo a crearnos. Nos crea a imagen y semejanza suya, nos crea por encima de toda criatura de la tierra, y todo esto lo hace por amor. Les digo, ya conocemos algo de Dios. Este conocimiento de Dios es la revelación. Dicho de otra manera, el día de hoy Dios se nos ha revelado para permitirnos conocer que nos ha creado por amor. Y eso es la revelación. Ir conociendo el misterio de Dios. Les digo, ya por estar aquí en estas lecciones, iremos descubriendo estos nuevos misterios. O dicho de otra manera, iremos conociendo un poquito más a Dios, ¿no? Y todo esto sucede porque Dios nos ama. Resumiendo la lección, hermanos, siendo que Dios nada necesitaba de nosotros, Él nos amó primero.
La ciencia bien dirigida encuentra en sus investigaciones a Dios. La Sagrada Biblia merece una interpretación correcta para que no se le considere lo que no es, ni libro científico ni prueba de hipótesis alguna. Es tan solo el libro religioso por excelencia. La verdad revelada y la verdad científica son una sola verdad, y por ella no cabe contradicción entre la religión y la ciencia. Por cualquier vía, Dios creó al hombre, una sola primera pareja con cuerpo humano perfecto y alma inteligente, libre e inmortal. De ello se sigue la unidad de género humano y el altísimo destino. Dios creó al hombre para dominar la naturaleza y glorificarle a él. El misterio de cómo Dios fue revelado al hombre por Dios mismo. El misterio de cómo es Dios fue revelado al hombre por Dios mismo, ¿no? Jesucristo vino en la plenitud de los tiempos para ser Dios con nosotros, para que pudiera recibir de Dios la misma revelación directa. El hombre creado libre puede aceptar o rechazar la revelación, y por ello Cristo es signo de contradicción. Resolución: quitaré todo impedimento de mi vida hasta conseguir que el amor de Dios me conquiste, para pagar amor por amor. Bonita resolución. Algo que les había comentado en la lección, pero bueno, hasta aquí con esta lección, hermanos. Luz y sal. Si hace falta otra lección, avísenme con tiempo para poderla subir. Nos estamos escuchando. Hasta luego.